Es una alegría verdadera para nosotros el poder dictar esta preparación para la consagración, porque la Santísima Virgen María, en las diferentes apariciones, especialmente en Fátima, la ha pedido repetidas veces y nos ha dicho que todos debemos consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Hoy vamos a empezar el tercer gran bloque de la consagración, que podríamos decir es uno de los focos principales, porque ahora sí vamos a desarrollar profundamente el concepto de consagración. Las dos primeras partes de la consagración son para vaciarnos de aquello que no nos deja llenar del Espíritu de Dios y de la Santísima Virgen María. Somos como unos vasos que necesitamos ser llenados de agua, y primero tenemos que ser limpiados por dentro para poder recibir agua cristalina y no manchar esa agua. Y si es que dentro de nosotros, que somos el vaso, hay estiércol, hay lodo, hay cosas horribles como el pecado, la inmundicia de la maldad, la lujuria, la soberbia y estas cosas, pues entonces es imposible que nos logremos llenar verdaderamente de la Santísima Virgen María y de Jesucristo. Por eso fue que insistimos tanto en vaciarnos a nosotros mismos, de nosotros mismos y del mundo. Hoy empezamos pues el conocimiento de la Santísima Virgen María, una mujer extraordinaria, una mujer a la que poco conocemos desafortunadamente, porque pues primero no hemos querido ser educados en el conocimiento de la Santísima Virgen María, y segundo, muchas veces es un secreto esto de conocer a María. San Luis María Griñón de Montfort dice en uno de sus libros, que precisamente se llama El secreto de María, que María es un secreto, ella misma es el secreto, porque Dios la revela a personas especiales. Y yo estoy seguro que quienes nos escuchan son personas especiales, por eso Dios les está dando esta gracia de conocer y amar a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María es una mujer extraordinaria que juega un papel primordial en la historia de la salvación. Al principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Eva fue tentada por Satanás, cayó en el pecado, cayó Adán también en el pecado y vino la perdición para la humanidad. Pues San Ireneo de León, que es un padre de la Iglesia, que fue a su vez discípulo de San Policarpo, que fue a su vez discípulo de San Juan, noten la cercanía con el apóstol Juan, nos dice que María es la nueva Eva y propone algo que se llama el principio de recirculación, y dice que María es la desatanudos. Si Eva ennudó el pecado, pues María desató ese pecado. Si Eva le dijo no a Dios y sí a la serpiente, María le dijo no a la serpiente y sí a Dios. Y noten que el camino de la redención sigue exactamente el mismo proceso que la condenación y la perdición, pero al revés. Porque en la perdición había un fruto, que era el fruto prohibido, había un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, un ángel, que es el demonio, y una mujer, que era Eva. Pues en la redención ocurre lo mismo también, pero al revés, ¿no? Hay un árbol, que es la cruz, un fruto, que es Jesús, fruto bendito del vientre de María, un ángel, que es San Gabriel Arcángel, y una mujer, que es la Santísima Virgen María. Y así nos dice San Ireneo de León. En la perdición, el fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel, termina en el vientre de la mujer, trayendo la condenación para todos. Pero en cambio, en la redención, el fruto que a causa de un ángel estaba en el vientre de la mujer, termina en el árbol, trayendo la salvación para todos. Por eso, no es casualidad que Eva, al revés, se lea ave, como tradicionalmente se le ha llamado a la Virgen María. El Ave María se le ha dicho a ella también. La Santísima Virgen María, pues, es la nueva Eva y aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Virgen María no es objeto de adoración de ninguna manera. Ella recibe un culto de veneración que es diferente a la adoración que se le da a Dios. ¿En qué se diferencia? En que el culto de adoración, que teológicamente se llama latría, noten que la palabra idolatría viene de ahí, ido es ídolos, latría es adoración, la idolatría es la adoración a ídolos, pero la latría sola es simplemente adoración, sin el prefijo ido queda simplemente adoración. La adoración es propia de Dios. ¿Por qué?
porque la adoración tiene que ver necesariamente con sacrificios. Uno rinde un culto de adoración cuando tributa sacrificios a esa persona o a ese ser, en este caso a Dios, que es nuestro Creador. Y le tributamos el sacrificio más grande que pueda existir, la Eucaristía. Y por eso uno escucha que el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, porque a Cristo es a quien se está ofreciendo. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten que el sacerdote no dice, por Cristo con Él y en Él, a ti Virgen María. No, porque este sacrificio del altar se está ofreciendo a el Padre Celestial con el Espíritu Santo. A la Virgen María se le venera con un culto que teológicamente se conoce como hiperdulía. A ver, yo sé que esta palabra es un poquito extraña, pero vamos a prestarle atención. Hiperdulía es suprema máxima veneración. La veneración mayor que podemos tener a alguien se le tiene a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la criatura más perfecta y más excelente que Dios ha creado es la Virgen María. Y su perfección está en la gracia que tuvo, la entrega voluntaria a Dios, en esa entrega que la hizo una con su Creador. Y es que en eso consiste la santidad, en unirnos a nuestro Señor, en que nuestra voluntad se haga una con la voluntad del Creador. Noten que Jesús, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, lo decía, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando logramos que nuestra voluntad esté configurada con la voluntad del Padre Celestial, que es la misma voluntad de Cristo y que fue la misma voluntad de la Santísima Virgen María, allí es donde estamos ya viviendo la santidad verdadera, la entrega verdadera, la perfección cristiana de la que tantos santos han hablado. Pues la Virgen María no solamente vivió la perfección cristiana, sino que además ella es modelo de perfección cristiana. Ella es la criatura que más perfectamente ha vivido la voluntad del Padre y por eso podemos imitarla. Y no solo podemos imitarla, sino que además debemos hacerlo. Pues ella, al imitarla, nos va a enseñar a vivir como Dios quiere que vivamos. La Virgen María pues aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por los profetas, por todos los evangelistas, pasando por las cartas de Pablo y llegando al Apocalipsis. Hay citas bíblicas que hablan de la Virgen María por montones. Y es que si nos ponemos a analizar bien, realmente conocemos muy poco de nuestra madre. Conocemos demasiado poco de nuestra madre. En la iglesia se ha hablado maravillas de la Virgen María y no hemos acogido estos tesoros. No hemos leído las obras magistrales que hablan de la Virgen María, de los grandes santos, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, o también la Gloria de María de San Alfonso María de Ligorio, y así muchas otras obras de grandes santos, San Maximiliano Kolbe, que también habla hermosísimo de la Virgen María. No conocemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice acerca de María, que son pasajes preciosos que nos ayudarían a enamorarnos profundamente de ella. No conocemos, por ejemplo, lo que el Concilio Vaticano II dice acerca de la Virgen María, que también es preciosísimo. Y decía San Agustín que el mundo no era digno de recibir al Salvador hasta que el vientre bendito de María lo hizo digno. O sea que no es una mujer cualquiera. Y ella misma lo dice en el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Fue precisamente la humildad de la Virgen María la que arrebató el corazón de Dios. Y créanme, todos ante la Virgen María tendríamos que quitarnos el sombrero. Ante esa mujer tan extraordinaria, tendríamos que quitarnos el sombrero e inclinarnos con profunda reverencia. Alguna vez un pastor protestante estaba hablando con un sacerdote, el padre Juan Rivas, y el pastor decía: la Virgen María simplemente fue un instrumento usado por Dios y después dejado. Ella simplemente es un vaso que Dios utilizó y después desechó. La Virgen María es simplemente una probeta. Y entonces el padre Juan Rivas se voltea a verla y le dice: probeta su abuela. Y cuenta el padre que el pastor se enojó. Cuando él le dijo eso, el pastor se enojó. Y así pues le dice el padre: usted se enoja cuando yo le digo que su abuela es una probeta y quiere que Jesús se sienta contento cuando usted dice que su madre es una probeta y que aparte de eso se lo venga a agradecer. Los evangélicos dicen que si nos acercamos a María nos vamos a alejar de Cristo. Eso es absurdo. A Jesús no le da celos que nos acerquemos a su madre. ¿A qué hijo le da celos que uno ame a su madre? Ni un hijo malo teme
que se ame a su mamá. Por el contrario, uno quisiera que todo el mundo conociera a su madre y la amara también. Y más si esta madre es la Santísima Virgen María, que lo único que sabe hacer es entregarnos a Cristo, que lo único que sabe hacer es llevarnos a su Hijo. Ella es como un río, todas sus aguas desembocan en el mar, todas las alabanzas que tributamos a ella desembocan en Cristo, todo lo que tú le dices a María llega a Cristo. Por eso dice San Luis de Montfort que María es el eco de Dios. Cuando tú dices, Jesús, te amo, con tu propia voz, pues Jesús lo recibe ciertamente, pero quizá nuestra voz no está lo suficientemente pura, lo suficientemente consagrada, lo suficientemente limpia, como para que Jesús escuche una dulce voz. Pero cuando tú le dices, María, te amo, ella dice a Jesús por ti que lo amas. Ella dice a Jesús por ti que tú le amas. Y Jesús escucha la dulce voz de su madre y queda profundamente enamorado al escucharla. Algunos protestantes incluso se atreven a asegurar que Jesús en la Biblia despreció a María por algunos pasajes bíblicos que interpretan torcidamente y que manipulan descaradamente, y que muchas personas, muchos católicos en la ignorancia no son capaces de comprender esto. Y entonces dicen que Jesús despreció a María. Eso es absurdo. Jesús no podía despreciar a María, porque de acuerdo a Gálatas 4:4, Jesús nació sometido a la ley, y el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Así pues, Jesús honraba a su Padre Dios y a su Madre María. Además porque la hizo, y la hizo pura, la hizo santa, la hizo inmaculada. La Virgen María, pues, lo único que sabe hacer es llevarnos a Cristo, y ella intercede por nosotros ante ese Jesús que tanto ama, como lo veremos más tarde en las bodas de Caná. Cuenta una historia muy linda, que una vez Jesús comenzó a caminar por el cielo, y empezó a ver una cantidad de almas extrañas, almas que no estaban perfectamente purificadas, almas que deberían de estar en el purgatorio. Así pues, Jesús se fue para donde San Pedro y se fue a regañarlo y le dijo, Pedro, mira, creo que me estás dejando pasar almas que no están perfectamente purificadas aquí al cielo. Hazme el favor y no me hagas contrabando, Pedro, no me hagas contrabando. San Pedro se sorprendió y le dijo, no, Señor, mira, si acá está toda la lista de las personas que han entrado al cielo hoy. Después de muchas horas de buscar, encontró por allá, en una nube que daba con el purgatorio, a la Santísima Virgen María levantando la nube y pasando almas del purgatorio. Tiraba el rosario del purgatorio y lo volvía a subir como si fuera una caña de pescar, y traía aquellas almas que habían sido bastante devotas de ella durante toda su vida.